Vendimos la casa por ti, mamá. Empaca tus cosas hasta el domingo. Esas fueron las palabras que mi hijo Víctor me dijo con una sonrisa falsa, mientras su esposa Karen asentía a su lado como si fuera lo más normal del mundo. Pero lo que ellos no sabían es que yo, Rosaura, a mis 65 años, ya había visto venir esta traición desde hace meses. Cuando Eduardo murió hace 2 años, no solo perdí al amor de mi vida, también desperté a una realidad brutal, que mis propios hijos podían convertirse en lobos hambrientos esperando el momento perfecto para devorar lo que quedaba de mi patrimonio. Por eso, discretamente, transferí mis $22 millones a un fideicomiso. No fue paranoia, fue supervivencia. Esa mañana de abril, cuando llegaron a mi casa sin avisar, yo estaba regando las rosas del jardín que Eduardo plantó para nuestro 20º aniversario. El sol apenas comenzaba a calentar la tierra húmeda y el aroma a jazmín flotaba en el aire. Llevaba puesto mi vestido verde claro, el mismo que usaba los domingos para ir a misa, y mis manos todavía tenían restos de tierra bajo las uñas. ¿Cómo que vendieron la casa?, les pregunté con calma, aunque por dentro sentía como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. Karen se adelantó con esa sonrisa plástica que tanto detesto y me dijo: «Ay, suegra, es que usted ya no puede vivir sola aquí. Es demasiado grande para una persona mayor. Encontramos una residencia preciosa donde va a estar muy bien cuidada». Víctor asintió, evitando mirar mis ojos directamente. Mi propio hijo, que mamó de mi pecho, que lloró en mis brazos cuando se raspaba las rodillas, ahora me hablaba como si fuera una carga, como si fuera un estorbo en su vida. «Mamá, es lo mejor para todos. Ya no tienes la energía de antes, y nosotros no podemos estar aquí todo el tiempo cuidándote». La ironía era devastadora. Durante 4 décadas construí esta casa ladrillo por ladrillo junto a Eduardo. Aquí nacieron mis hijos, aquí celebramos cumpleaños, navidades, graduaciones. En estas paredes están grabados los recuerdos más preciosos de mi vida. Y ahora ellos querían arrancarme de aquí como si fuera una mala hierba. «¿Y quién es el comprador?», pregunté, fingiendo resignación. Karen y Víctor intercambiaron una mirada cómplice que no me pasó desapercibida. «Es un señor muy respetable, mamá. Se llama Carlos y paga al contado. $400,000. La cifra me hizo reír por dentro. Mi casa valía al menos el doble, pero ellos pensaban que yo era tan ingenua que no me daría cuenta del robo. «Bueno», les dije con la voz más suave que pude simular, «supongo que no tengo opción». Vi cómo se relajaron inmediatamente, creyendo que había ganado la batalla sin pelear. Qué equivocados estaban. Durante los siguientes minutos, mientras ellos me explicaban los detalles de mi nueva vida en la residencia, yo solo asentía y sonreía. Pero por dentro, estaba planeando mi contraataque. Esa tarde, después de que se fueran, llamé a Jorge, mi abogado de confianza. «Jorge, creo que es hora de activar nuestro plan», le dije sin preámbulos. Él entendió inmediatamente. Habíamos preparado todo hace meses, cuando las intenciones de Víctor comenzaron a ser evidentes. El fideicomiso no solo protegía mis $22 millones, también incluía la casa y todas mis propiedades. Era completamente legal e irrevocable. «Señora Rosaura, ¿está segura de que quiere proceder?», me preguntó Jorge. «Esto va a ser un shock muy grande para su familia». Le respondí sin dudar: «Jorge, a veces el shock es la única medicina que puede curar la codicia». Los siguientes días fueron una actuación perfecta de mi parte. Me comporté como la viuda indefensa que ellos esperaban ver. Empaqué algunas cosas en cajas, fingí tristeza, incluso derramé algunas lágrimas cuando Karen vino a ayudarme. Ella, por supuesto, aprovechó para llevarse algunos objetos de valor como recuerdo, sin pedirme permiso. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Era el día en que, según Víctor y Karen, yo tenía que entregar mi casa a un extraño y mudarme a una residencia donde me tratarían como a una anciana senil. Pero yo tenía otros planes. Muy otros planes. El domingo amaneció con una lluvia ligera que golpeaba suavemente las ventanas de mi dormitorio. Me levanté temprano, como siempre había hecho durante toda mi vida, y preparé café en la cocina que Eduardo había remodelado para mí hace 10 años. El aroma familiar me tranquilizó mientras repasaba mentalmente cada detalle del plan que Jorge y yo habíamos diseñado. Hoy sería el día en que mis queridos hijo y nuera descubrirían que habían subestimado gravemente a esta pobre viuda indefensa. A las 9 de la mañana,
Como habíamos acordado, Jorge llegó a mi casa. Llevaba su mejor traje gris y un maletín de cuero negro que contenía todos los documentos que destruirían las fantasías de Víctor y Karen. «Buenos días, señora Rosaura», me saludó con esa sonrisa confiada que tanto me tranquilizaba. «¿Está lista para dar la lección de sus vidas a esos buitres?» «Más que lista, Jorge. Llevo esperando este momento desde que decidieron tratarme como si fuera una anciana demente». Le serví una taza de café y nos sentamos en la sala, exactamente donde Víctor y Karen me habían humillado días atrás. «¿Tienes todos los documentos del fideicomiso?» Jorge abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa llena de papeles legales. «Aquí está todo. El certificado de constitución del fideicomiso, los documentos que prueban que usted transfirió legalmente todos sus bienes hace 8 meses, incluida esta propiedad. También tengo las escrituras originales de la casa a nombre del fideicomiso y una orden judicial que invalida cualquier venta no autorizada». Mientras revisábamos los documentos, no pude evitar recordar el día en que tomé esta decisión. Había sido 3 meses después del funeral de Eduardo, cuando Víctor comenzó a hacer comentarios sobre lo costosa que era mantener esta casa, sobre lo peligroso que era para una mujer de mi edad vivir sola. Al principio pensé que eran preocupaciones genuinas de un hijo por su madre. ¡Qué ingenua fui! La realidad me golpeó como un balde de agua fría el día que encontré a Karen husmeando en el estudio de Eduardo, revisando nuestros documentos financieros. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo con total descaro: «Solo estoy ayudándola, suegra. Estas cosas son muy complicadas para usted». Ese día supe que tenía que actuar rápido. «Jorge», le había dicho hace 8 meses, «necesito proteger todo lo que Eduardo y yo construimos. Tengo la sensación de que mis propios hijos van a intentar quedarse con mi patrimonio antes de que yo esté lista para dejárselo». Jorge había sido muy directo. «Señora Rosaura, un fideicomiso es la mejor opción. Usted mantiene el control de todo, pero legalmente los bienes quedan protegidos de cualquier intento de apropiación». El proceso había sido más complejo de lo que imaginé. Transferir $22 millones, la casa, las cuentas bancarias, las acciones e inversiones a un fideicomiso requirió meses de papeleo, pero cada firma que puse en esos documentos me daba más tranquilidad. Sabía que estaba haciendo lo correcto para protegerme de la codicia de mis propios hijos. A las 10:30, escuché el sonido familiar del auto de Víctor entrando en mi cochera. Jorge y yo nos posicionamos estratégicamente. Él se sentó en el sillón principal de la sala, con todos los documentos organizados sobre la mesa de centro, y yo me quedé de pie junto a la ventana que daba al jardín, fingiendo una tristeza que ya no sentía. «Mamá, llegamos», gritó Víctor desde la entrada, con esa falsa alegría que tanto me molestaba. Trajimos a Carlos para hacer la entrega oficial de la casa. Escuché pasos múltiples acercándose a la sala. Víctor, Karen y presumiblemente el tal Carlos que creía haber comprado mi hogar. Cuando entraron a la sala y vieron a Jorge sentado con todos esos documentos, sus rostros cambiaron instantáneamente. Víctor palideció como si hubiera visto un fantasma, y Karen se quedó con la boca ligeramente abierta, como un pez fuera del agua. «¿Quién es usted?», le preguntó Carlos a Jorge, claramente confundido por la situación. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, que obviamente había venido con la mejor intención de recibir las llaves de lo que creía era su nueva propiedad. Jorge se levantó con una calma profesional que admiré profundamente. «Soy Jorge Mendoza, abogado de la señora Rosaura y representante legal del fideicomiso que es el verdadero propietario de esta propiedad». Sus palabras cayeron sobre ellos como bombas explosivas. «¿Fideicomiso? ¿De qué está hablando?». Karen fue la primera en reaccionar, con esa voz chillona que sale cuando está nerviosa. «Esta casa pertenece a mi suegra, y ella nos dio autorización para venderla». «Me temo que está equivocada, señora», respondió Jorge con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Esta propiedad fue transferida legalmente a un fideicomiso hace 8 meses. La señora Rosaura ya no es la propietaria legal, por lo tanto, no tenía autoridad para autorizar ninguna venta». Carlos, el pobre comprador inocente, se veía cada vez más confundido. «Esperen, esperen. Yo pagué $400,000 por esta casa. Tengo el contrato firmado por la propietaria». Sacó unos papeles de su chaqueta y se los mostró a Jorge. «Señor Carlos», le dijo Jorge con genuina compasión, «me temo que usted ha sido víctima de una estafa.
Estos documentos no tienen ninguna validez legal porque la persona que los firmó no tenía derecho a vender esta propiedad. Le extendió una copia de las escrituras del fideicomiso. Como puede ver, esta casa pertenece legalmente al fideicomiso familiar Rosaura Eduardo desde hace 8 meses. Víctor finalmente encontró su voz. Mamá, ¿qué has hecho? ¿Cómo pudiste hacer algo así sin consultarnos? Su tono había cambiado completamente de la falsa dulzura de días anteriores a una ira apenas contenida. Me di vuelta lentamente para enfrentarlos. ¿Consultarles? Como ustedes me consultaron antes de vender mi casa. Mi voz sonó más fuerte de lo que había planeado. Como me consultaron antes de decidir que era una anciana incompetente que necesitaba ser internada en un asilo. Karen intentó tomar el control de la situación. Suegra, usted no entiende las implicaciones legales de lo que ha hecho. Esos documentos probablemente ni siquiera son válidos. Miró a Jorge con desprecio. ¿Qué tipo de abogado se aprovecha de una señora mayor para hacerle firmar papeles que no comprende? Jorge no perdió la compostura ni por un segundo. Señora, tengo 30 años de experiencia en derecho patrimonial. Todos estos documentos fueron revisados por 3 especialistas diferentes y registrados ante las autoridades correspondientes. El fideicomiso es completamente legal e irrevocable. Sacó más papeles de su maletín. Además, tengo aquí una orden judicial que declara nula cualquier transacción realizada sobre esta propiedad sin la autorización del fideicomiso. La sala se sumió en un silencio tenso que se podía cortar con un cuchillo. Carlos se veía devastado, Víctor furioso, Karen calculando su próximo movimiento y yo, por primera vez en meses, sintiéndome completamente en control de mi propia vida. El silencio que siguió a las palabras de Jorge fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que Eduardo me había regalado en nuestro 10º aniversario, y el sonido de la lluvia que seguía golpeando suavemente las ventanas. Carlos, el pobre hombre que había caído en la trampa de mis manipuladores hijos, se dejó caer en una silla con la cara entre las manos. No puede ser, murmuró Carlos. Yo invertí mis ahorros de toda la vida en esta casa. Tengo el contrato, tengo los recibos de pago. Su voz se quebró ligeramente. ¿Cómo es posible que esto sea legal? Jorge se acercó a él con genuina compasión. Señor Carlos, entiendo perfectamente su situación y lo siento mucho. Usted es una víctima inocente en este asunto. Sin embargo, tengo que informarle que cualquier dinero que haya pagado debe reclamárselo a las personas que le vendieron fraudulentamente esta propiedad. Señaló directamente a Víctor y Karen. Víctor explotó como una bomba de tiempo. Esto es ridículo. Mamá, tú no puedes haber hecho esto. Estás demente, no tienes capacidad mental para tomar estas decisiones. Su cara se había puesto roja de la ira, y por primera vez en mi vida, vi a mi hijo mostrar su verdadera naturaleza, la de un hombre codicioso y manipulador. ¿Demente? Repetí con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Demente por proteger mi patrimonio de hijos que querían robarme? ¿Demente por asegurarme de que nadie pudiera aprovecharse de mí cuando fuera realmente vulnerable? Karen intentó cambiar de estrategia, acercándose a mí con esa falsa dulzura que tanto aborrecía. Suegrita, usted no entiende. Nosotros solo queríamos ayudarla. Una casa tan grande es demasiada responsabilidad para una persona de su edad. En la residencia iba a estar mucho mejor cuidada. Cuidada. La palabra salió de mi boca como veneno. ¿Cómo cuidan a los muebles viejos que guardan en el sótano? ¿Cómo cuidan a las cosas que ya no sirven? Me acerqué a ella hasta quedar frente a frente. Karen, durante 20 años te he visto crecer como parte de esta familia. Te acogí como a una hija cuando te casaste con Víctor. Te apoyé cuando perdiste tu trabajo, te presté dinero cuando tuvieron problemas financieros, cuidé a mis nietos cuando ustedes necesitaban salir. Y esta es la forma en que me pagas, tratando de robarme mi casa y enviarme a morir a un asilo. Jorge intervino en el momento perfecto. Señores, permítame explicarles la situación legal con claridad total. Abrió otra carpeta y comenzó a sacar documentos uno por uno. La señora Rosaura transfirió voluntariamente, con plena capacidad mental certificada por 2 médicos independientes, todos sus bienes a un fideicomiso familiar hace 8 meses. Esto incluye esta propiedad, sus cuentas bancarias, sus inversiones y acciones por un valor total de $22 millones.
La cifra hizo que Carlos levantara la cabeza bruscamente. 22 millones. Su voz sonaba incrédula. Y ustedes me vendieron una casa que pertenece a un patrimonio de 22 millones de dólares por 400,000. Víctor y Karen se miraron con pánico evidente. Era claro que no tenían idea del verdadero valor del patrimonio familiar. Durante años, Eduardo y yo habíamos sido discretos sobre nuestras inversiones y ganancias. Ellos pensaban que éramos una pareja de clase media con algunos ahorros, no los millonarios que realmente éramos. Ese dinero es nuestro por derecho, gritó Víctor perdiendo completamente la compostura. Somos sus hijos. Tenemos derecho a esa herencia. Herencia, repetí la palabra como si tuviera mal sabor. Víctor, para recibir una herencia, primero tiene que morirse el que la deja. Yo estoy muy viva, muy lúcida y muy capacitada para decidir qué hacer con mi dinero. Jorge continuó implacable. Además, debo informarles que lo que han hecho constituye un delito de estafa agravada. Vendieron una propiedad que no les pertenecía, falsificaron documentos y obtuvieron dinero de manera fraudulenta. Miró directamente a Carlos. Señor, usted tiene todo el derecho de presentar una denuncia penal contra estas personas. Carlos se levantó lentamente, y pude ver en sus ojos que la realidad de lo que había pasado finalmente estaba llegando a él. Ustedes me robaron. Me robaron los ahorros de toda mi vida. Su voz se volvió más firme con cada palabra. Mi esposa y yo vendimos nuestro apartamento para comprar esta casa. Íbamos a mudarnos aquí para estar cerca de nuestros nietos. Karen intentó desesperadamente salvarse. Señor Carlos, esto es un malentendido. Nosotros podemos devolverle su dinero. Solo necesitamos un poco de tiempo para... Pero Jorge la interrumpió. Señora, me temo que eso no va a ser posible. Según nuestros registros, ustedes ya gastaron una parte considerable del dinero que recibieron del señor Carlos. Compraron un automóvil nuevo la semana pasada. No es cierto. Sacó otro documento. Tengo aquí el contrato de compra de un vehículo por valor de $80,000, pagado al contado. La cara de Víctor se descompuso. Era cierto. Los había visto llegar en un Mercedes nuevo hace 2 días, y cuando les pregunté de dónde había salido el dinero, me dijeron que Víctor había recibido un bono en el trabajo. Otra mentira más en su larga lista de engaños. Además, continuó Jorge sin piedad, compraron un viaje a Europa para el próximo mes por valor de $15,000, y Karen se compró joyas por valor de $30,000. Cada cifra que mencionaba era como una puñalada para el pobre Carlos, que veía cómo habían despilfarrado su dinero mientras él creía que había hecho la compra de su vida. ¡Basta!, gritó Víctor. No vamos a quedarnos aquí escuchando estas acusaciones. Mamá, espero que estés contenta. Has destruido a tu propia familia por dinero. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba, pero no iba a permitir que me manipulara emocionalmente. Víctor, yo no destruí nada. Ustedes destruyeron nuestra relación el día que decidieron que era un estorbo en sus vidas. El día que decidieron que tenían más derecho a mi patrimonio que yo misma. Karen se dirigió hacia la puerta, arrastrando a Víctor del brazo. Vámonos de aquí. Esto no va a quedarse así. Vamos a pelear esto en los tribunales. Vamos a demostrar que esta mujer no está en sus cabales. Jorge se levantó y les entregó una última carpeta. Antes de que se vayan, aquí tienen una copia de la demanda que el señor Carlos va a presentar contra ustedes por estafa agravada. También hay una orden de restricción que les prohíbe acercarse a esta propiedad o contactar a la señora Rosaura sin autorización judicial. Víctor agarró los papeles con manos temblorosas. Esto no ha terminado, mamá. Vamos a pelear hasta el final. Espero que lo hagan, le respondí con una firmeza que no sabía que tenía. Porque cuando terminen de pelear, van a darse cuenta de que subestimaron gravemente a su madre. Los vi salir de mi casa como 2 delincuentes derrotados, dejando atrás al pobre Carlos que todavía no podía creer lo que había pasado. Jorge se acercó a él y le ofreció ayuda legal gratuita para recuperar su dinero, pero yo sabía que el daño ya estaba hecho. 2 familias habían sido destruidas por la codicia de mis propios hijos. Cuando finalmente se fueron todos y Jorge y yo nos quedamos solos, me senté en mi silla favorita y por primera vez en meses, me sentí realmente en paz. Había ganado la primera batalla, pero sabía que la guerra apenas estaba comenzando. Después de que se fueron,
La casa quedó sumida en un silencio extraño. Era como si las paredes mismas hubieran sido testigos de una batalla épica y ahora necesitaran tiempo para procesar lo que había ocurrido. Jorge se quedó conmigo durante 1 hora más, asegurándose de que todos los documentos estuvieran en orden y explicándome los próximos pasos legales que inevitablemente vendrían. Señora Rosaura, me dijo mientras guardaba sus papeles, prepárese porque esto apenas está comenzando. Víctor y Karen van a intentar impugnar el fideicomiso alegando que usted no tenía capacidad mental cuando lo firmó. Van a buscar médicos que testifiquen en su contra, van a contratar abogados caros, van a hacer todo lo posible para revertir esta situación. Sus palabras no me sorprendieron. Conocía a mi hijo mejor que nadie, y sabía que su orgullo herido y su codicia lo llevarían a extremos que jamás hubiera imaginado antes de esta situación. Jorge, ¿crees que tienen alguna posibilidad de ganar? Francamente, no. Tenemos evaluaciones médicas de 2 psiquiatras independientes que certificaron su plena capacidad mental el día que firmó el fideicomiso. Tenemos grabaciones de audio de todas nuestras reuniones donde usted explica claramente sus motivaciones. Tenemos testigos que pueden confirmar que usted tomó esta decisión de manera voluntaria y meditada. Se ajustó los lentes y me miró directamente. Pero van a hacer que el proceso sea largo, costoso y emocionalmente agotador. Esa noche, después de que Jorge se fue, me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla y reflexioné sobre los últimos meses. Todo había comenzado de manera tan sutil que al principio no me di cuenta de lo que estaba pasando. Pequeños comentarios sobre mi edad, sugerencias de que necesitaba ayuda con las finanzas, ofertas para simplificar mi vida. Eduardo siempre decía que yo era demasiado confiada, que veía bondad donde otros veían oportunidad. ¿Cuánta razón tenía? El primer indicio real llegó 6 meses después de la muerte de Eduardo, cuando Víctor comenzó a hacer preguntas muy específicas sobre nuestras inversiones. Mamá, ¿estás segura de que papá manejaba bien el dinero? Tal vez deberías dejarme revisar las cuentas para asegurarme de que todo esté en orden. Al principio pensé que era preocupación genuina, pero cuando insistió en que le diera acceso a las cuentas bancarias por si algo te pasa, mis alarmas comenzaron a sonar. La segunda señal fue cuando Karen comenzó a hacer comentarios sobre lo sola que me veía en esta casa tan grande. Suegrita, ¿no se siente asustada viviendo aquí sola? Con tantas habitaciones vacías, debe ser muy deprimente. Y luego venían las sugerencias aparentemente inocentes sobre residencias para personas mayores, sobre lo activas y sociales que eran. Pero el momento que realmente me abrió los ojos fue cuando los encontré en el estudio de Eduardo, revisando nuestros documentos financieros mientras yo estaba en el supermercado. Habían usado la llave de emergencia que les había dado para casos de verdadera necesidad. Cuando los confronté, Karen me dijo con total descaro: «Ay, suegra, solo estábamos organizándole sus papeles. Esto está muy desordenado para una persona de su edad». Esa noche llamé a Jorge por primera vez. Eduardo y yo habíamos usado sus servicios durante años para nuestras inversiones y testamentos, y siempre había sido completamente honesto con nosotros. «Jorge», le dije, «necesito protegerme de mi propia familia». El proceso de crear el fideicomiso había sido meticuloso y deliberado. Jorge insistió en que pasáramos por evaluaciones médicas exhaustivas para documentar mi estado mental. «Señora Rosaura, si vamos a hacer esto, tiene que ser perfecto. No puede haber ninguna duda sobre su capacidad mental o sus motivaciones». Durante 2 meses, visité a 2 psiquiatras diferentes que me sometieron a pruebas cognitivas, evaluaciones de memoria y análisis de capacidad de toma de decisiones. Ambos concluyeron que yo tenía una capacidad mental superior al promedio para mi edad y que mis decisiones eran racionales y bien fundamentadas. También insistí en grabar en video cada una de mis reuniones con Jorge, explicando claramente por qué estaba tomando esta decisión. «Quiero que quede absolutamente claro», dije en una de esas grabaciones, «que estoy haciendo esto porque he observado comportamientos preocupantes en mis hijos que me hacen temer por la seguridad de mi patrimonio. No estoy siendo influenciada por nadie, no estoy confundida, y entiendo completamente las implicaciones de mis acciones». La transferencia de los $22 millones al fideicomiso había sido el paso más difícil emocionalmente. Era el resultado de 40 años de trabajo duro, inversiones inteligentes y sacrificios. Eduardo y yo habíamos comenzado con nada y construido un imperio financiero que nos permitía vivir cómodamente y dejar un legado a nuestros hijos.
Pero ahora me daba cuenta de que ese legado se había convertido en una maldición que estaba convirtiendo a mis propios hijos en mis enemigos. Al tercer día después del enfrentamiento en la sala, comenzaron las llamadas telefónicas. Primero fue mi hermana Dayana, que vive en otra ciudad y obviamente había recibido una versión muy editada de los eventos por parte de Víctor. Rosaura, ¿qué has hecho? Víctor me llamó llorando, dice que te has vuelto paranoica y que estás regalando todo tu dinero a extraños. Su voz sonaba genuinamente preocupada. Dice que necesitas ayuda médica urgente. Tuve que explicarle toda la situación desde el principio. Dayana conocía a Víctor desde que era niño, y aunque al principio se mostró escéptica, cuando le conté todos los detalles, su tono cambió completamente. Ay, hermana, no puedo creer que mi propio sobrino haya intentado hacer eso. Pero ¿está segura de que el fideicomiso fue la mejor opción? Dayana, fue la única opción. Si no hubiera actuado cuando lo hice, ahora estaría en un asilo viendo cómo mis hijos se pelean por mis bienes mientras yo todavía estoy viva. Después vinieron las llamadas de otros familiares, cada uno con una versión diferente de la historia que Víctor y Karen estaban esparciendo. Según ellos, yo había perdido la cabeza, había sido manipulada por un abogado sin escrúpulos, había regalado toda mi fortuna y ahora estaba sola y vulnerable en una casa que ya no me pertenecía. La más dolorosa fue la llamada de mi nieta Daniela, la hija de Víctor. Tiene apenas 17 años y obviamente había sido expuesta a la versión manipulada de sus padres. Abuela, papá dice que ya no puedes cuidarte sola y que un abogado malo te quitó todo tu dinero. Es verdad. Tuve que morder mi lengua para no contarle toda la verdad sobre lo que sus padres habían intentado hacerme. Daniela, mi amor, tu abuela está perfectamente bien y tiene control total de su dinero. Lo que pasa es que tus padres esperaban que yo les diera todo sin preguntarles, y cuando descubrieron que no iba a ser tan fácil, se molestaron. Pero abuela, ellos solo se preocupan por ti. Mamá dice que es peligroso que vivas sola en esa casa tan grande. Era desgarrador escuchar a mi propia nieta repetir las mentiras que sus padres le habían enseñado. Daniela, cuando tengas mi edad, vas a entender que la gente que realmente te ama no trata de controlarte o quitarte lo que es tuyo. Te ama tal como eres, donde estés. Esa llamada me dolió más que toda la traición de Víctor y Karen juntos. Me di cuenta de que no solo había perdido a mi hijo, también estaba perdiendo a mis nietos, que estaban siendo envenenados contra mí con mentiras y manipulaciones. Jorge tenía razón, esto apenas estaba comenzando. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía preparada para la batalla que se avecinaba. Una semana después del enfrentamiento, recibí una citación judicial que me heló la sangre. Víctor y Karen habían cumplido su amenaza. Estaban demandando para anular el fideicomiso alegando que yo sufría de demencia senil y que Jorge me había manipulado para transferir mis bienes. La demanda incluía una petición para que un juez me declarara incapacitada mentalmente y nombrara a Víctor como mi tutor legal. Jorge, le dije por teléfono con la voz temblorosa, ¿pueden realmente hacer esto? ¿Pueden quitarme mi libertad de esta manera? Señora Rosaura, respire profundo. Esto es exactamente lo que esperábamos que hicieran. Tenemos todas las pruebas necesarias para demostrar que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Su voz sonaba tranquila y profesional. Pero tengo que advertirle que van a jugar sucio. Van a traer testigos que dirán que la han visto confundida, van a contratar médicos que testifiquen sobre su supuesta incapacidad, van a intentar pintar un cuadro de una anciana vulnerable siendo explotada. Esa tarde, mientras leía los documentos legales en la cocina, sonó el timbre de mi casa. Cuando abrí la puerta, me encontré con una mujer joven vestida muy profesionalmente, acompañada de un hombre mayor con un maletín. ¿Señora Rosaura?, preguntó la mujer con una sonrisa que no me inspiró confianza. Soy la doctora Cintia Márquez, psiquiatra forense. Vengo enviada por el tribunal para hacer una evaluación de su estado mental como parte del proceso legal iniciado por su familia. Mi primera reacción fue cerrarles la puerta en la cara, pero recordé el consejo de Jorge: coopere con todo lo que el tribunal ordene, pero nunca esté sola durante estas evaluaciones. Yo voy a estar presente en cada una. Doctora, necesito llamar a mi abogado antes de proceder con cualquier evaluación. Mantuve la puerta entreabierta mientras marcaba el número de Jorge. La doctora Márquez pareció molesta. Señora, esta es una orden judicial. No puede negarse a cooperar. No me estoy negando, doctora.
Solo estoy ejerciendo mi derecho a tener representación legal presente durante cualquier procedimiento que pueda afectar mis intereses. Jorge llegó en menos de 20 minutos, y durante las siguientes 3 horas, fui sometida a una batería de preguntas y pruebas que claramente estaban diseñadas para hacerme parecer confundida o incompetente. Señora Rosaura, me preguntó la doctora Márquez, ¿puede explicarme por qué decidió transferir todo su patrimonio a un fideicomiso? ¿No le parece una decisión extrema para alguien de su edad? Jorge intervino inmediatamente. Doctora, esa pregunta asume que la edad de mi clienta la hace incapaz de tomar decisiones financieras complejas, lo cual es discriminatorio y no tiene base médica. La evaluación continuó durante horas, con preguntas sobre mi rutina diaria, mis relaciones familiares, mi capacidad para manejar mis finanzas y mi comprensión de las consecuencias de mis decisiones. A cada momento, la doctora trataba de llevarme hacia respuestas que pudieran interpretarse como signos de confusión o deterioro mental. ¿No extraña tener a su familia cerca?, me preguntó en un momento dado. ¿No se siente sola en esta casa tan grande? Doctora, le respondí con toda la dignidad que pude reunir, prefiero la soledad honesta a la compañía de personas que me ven como un obstáculo para obtener mi dinero. Al final de la evaluación, la doctora Márquez se veía claramente frustrada. Yo había respondido todas sus preguntas con claridad, había demostrado perfecto conocimiento de mis finanzas y había explicado racionalmente todas mis decisiones. Jorge sonreía discretamente, sabiendo que esta evaluación solo había fortalecido nuestro caso. 2 días después, recibí una llamada inesperada de Carlos, el hombre que había sido estafado por Víctor y Karen. Señora Rosaura, espero que no le moleste que la llame, pero necesito hablar con usted. Por supuesto, Carlos. ¿Cómo está manejando esta situación tan terrible? Su voz sonaba cansada y amargada. Señora, he perdido todo. Mis ahorros de 30 años, la posibilidad de tener mi propia casa, la confianza en la humanidad. Hizo una pausa larga. Pero quiero que sepa que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que sus hijos paguen por lo que hicieron. Carlos, lo siento muchísimo. Ustedes no merecían ser víctimas de la codicia de mi familia. Señora Rosaura, tengo información que puede ayudarla en el juicio. He estado investigando las finanzas de Víctor y Karen desde que me estafaron, y he descubierto cosas muy interesantes. Su voz adquirió un tono más firme. ¿Sabía usted que su hijo tiene deudas de juego por más de $200,000? La información me cayó como un balde de agua fría. ¿Deudas de juego? Sí, señora. Víctor es adicto a los casinos online y debe dinero a prestamistas muy peligrosos. Karen tampoco es la mujer correcta que aparenta ser. Tiene adicción a las compras compulsivas y ha maximizado 8 tarjetas de crédito diferentes. Carlos continuó revelando detalles que me partían el corazón. Por eso necesitaban su dinero tan urgentemente. No era solo codicia, señora. Era desesperación. Esa información explicaba muchas cosas que no había entendido antes. Los comentarios constantes sobre dinero, la presión para que les diera acceso a mis cuentas, la prisa por vender la casa. No estaban planeando cuidarme en mi vejez. Estaban planeando usar mi patrimonio para pagar sus deudas y mantener sus adicciones. Carlos, estaría dispuesto a testificar sobre esto en el juicio. Señora Rosaura, no solo voy a testificar. Voy a asegurarme de que todo el mundo sepa qué tipo de personas son realmente. Al día siguiente, Jorge vino a visitarme con más noticias. Señora Rosaura, tengo buenas y malas noticias. ¿Cuáles quiere escuchar primero? Empecemos con las malas. Jorge, ya estoy acostumbrada. La mala noticia es que Víctor y Karen han contratado al bufete de abogados más caro de la ciudad. Están gastando una fortuna en esta demanda, lo que significa que están muy desesperados por ganar. Jorge sacó unos documentos de su maletín. La buena noticia es que tenemos la evaluación de la doctora Márquez, y aunque claramente esperaba encontrar evidencia de incapacidad mental, tuvo que concluir que usted está en perfecto uso de sus facultades. Entonces no pueden declararme incapacitada. No basándose en esa evaluación. Pero van a intentar otras estrategias. Van a traer testigos que digan que la han visto confundida, van a argumentar que el fideicomiso fue creado bajo influencia indebida, van a decir que yo me aproveché de usted. Jorge se veía serio. Señora Rosaura, este va a ser el juicio más difícil de su vida.
Van a atacar su reputación, su inteligencia, su capacidad de tomar decisiones. Van a intentar humillarla públicamente. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana que daba al jardín donde Eduardo y yo habíamos pasado tantas tardes felices. Jorge, durante 65 años he enfrentado desafíos que hubieran quebrado a personas más jóvenes. Perdí a mis padres siendo muy joven, crié a mis hijos prácticamente sola mientras Eduardo trabajaba largas horas, sobreviví a una crisis económica que casi nos arruina, y recientemente perdí al amor de mi vida. Me di vuelta para mirarlo directamente. Si mis propios hijos creen que pueden intimidarme con abogados caros y mentiras, van a descubrir que subestimaron gravemente a su madre. Jorge sonrió con admiración. Señora Rosaura, vamos a ganar este caso. Pero más importante aún, vamos a asegurarnos de que Víctor y Karen enfrenten las consecuencias de sus acciones. Esa noche, mientras preparaba mi cena en la cocina que Eduardo había remodelado especialmente para mí, reflexioné sobre lo absurdo de la situación. Mis propios hijos estaban gastando una fortuna que no tenían para intentar quitarme una fortuna que ya no podrían tocar. Era una guerra que no podían ganar, pero que su desesperación y adicciones los obligaban a pelear. Al día siguiente comenzaría la verdadera batalla legal, pero por primera vez desde que todo esto empezó, me sentía completamente preparada para enfrentar lo que viniera. El día del juicio llegó con un cielo gris que parecía reflejar la gravedad de la situación. Me levanté temprano, como siempre, y escogí mi mejor vestido negro, el mismo que había usado para el funeral de Eduardo. No era una coincidencia. Hoy también estaba enterrando algo importante, la relación con mi hijo. Jorge llegó puntualmente a las 7 de la mañana. Señora Rosaura, ¿está lista para esto? Una vez que entremos a esa sala del tribunal, no hay vuelta atrás. Jorge, he estado lista para esto desde el día que decidí proteger mi patrimonio. Hoy van a descubrir qué tipo de mujer criaron. El tribunal estaba abarrotado. Víctor y Karen habían logrado reunir una impresionante colección de testigos, vecinos que supuestamente me habían visto confundida, empleados de tiendas que alegaban que yo había mostrado signos de demencia, incluso un médico que aseguraba que mi edad automáticamente me hacía incompetente para manejar grandes sumas de dinero. El abogado de Víctor, un hombre elegante llamado Renato Villalobos, comenzó su alegato inicial con una estrategia que me revolvió el estómago. Su señoría, estamos aquí hoy para proteger a una anciana vulnerable que ha sido cruelmente manipulada por un abogado sin escrúpulos que se aprovechó de su dolor por la muerte de su esposo. Describió a Jorge como un depredador que había identificado a una viuda rica y vulnerable, y me pintó como una mujer senil que había sido convencida de regalar su fortuna familiar. Según él, el fideicomiso era una estafa elaborada para robarme mi dinero, y mis propios hijos eran los héroes que intentaban salvarme. La señora Rosaura, continuó Villalobos, ha mostrado signos claros de deterioro mental durante los últimos 2 años. Olvida conversaciones, repite historias, muestra paranoia hacia su propia familia y ha tomado decisiones financieras completamente irracionales. Cada palabra que salía de su boca era una puñalada. Escuchar cómo describían mi supuesta incompetencia mental frente a una sala llena de extraños era humillante y doloroso. Pero lo que más me dolía era ver a Víctor asentir gravemente a cada mentira, como si realmente creyera que estaba salvándome de mí misma. El primer testigo fue mi vecina de al lado, la señora Dayana Contreras, una mujer de 70 años que apenas conocía. Su señoría, declaró con voz temblorosa, yo he visto a la señora Rosaura muy confundida últimamente. El mes pasado la encontré en su jardín a las 2 de la mañana, en pijama, diciendo que estaba esperando a que Eduardo regresara del trabajo. Era una mentira descarada. Jamás había salido en pijama a mi jardín, y mucho menos había dicho que esperaba a Eduardo. Pero la mujer la contó con tanta convicción que vi a algunos miembros del jurado intercambiar miradas preocupadas. El segundo testigo fue aún peor. Un empleado del supermercado donde compro desde hace 20 años declaró que yo había intentado pagar con dinero de una cuenta bancaria cerrada y que me había confundido varias veces sobre qué productos estaba comprando. Jorge, le susurré durante un receso, ¿cómo pueden mentir tan descaradamente bajo juramento? Señora Rosaura, su hijo les está pagando muy bien por estas mentiras. Pero no se preocupe, nosotros tenemos la verdad de nuestro lado, y la verdad siempre sale a la luz. Cuando llegó el turno de Jorge para presentar nuestro caso, la diferencia fue inmediata. Su primer testigo fue la doctora Cintia Márquez, la misma psiquiatra que Víctor había contratado para evaluarme. Doctora Márquez,
le preguntó Jorge. Después de su evaluación exhaustiva de la señora Rosaura, ¿cuál fue su conclusión sobre su estado mental? La doctora se veía incómoda. Bueno, debo admitir que la señora Rosaura demostró capacidades cognitivas superiores al promedio para su edad. Sus respuestas fueron coherentes, su memoria está intacta, y mostró un entendimiento completo de sus decisiones financieras. ¿Encontró usted alguna evidencia de demencia, deterioro mental o incapacidad para tomar decisiones? No, señor. No encontré evidencia de ninguna de esas condiciones. El segundo testigo de Jorge fue devastador para el caso de Víctor. Carlos subió al estrado con una pila de documentos que detallaban las deudas de juego de mi hijo y los gastos compulsivos de Karen. Señor Carlos, le preguntó Jorge, ¿puede describir las circunstancias en las que conoció a Víctor y Karen? Ellos me vendieron fraudulentamente una casa que no les pertenecía, su señoría. Me robaron $400,000 de mis ahorros de toda la vida. Su voz se quebró ligeramente. Pero durante mi investigación para recuperar mi dinero, descubrí por qué necesitaban ese dinero tan urgentemente. Carlos procedió a detallar las deudas masivas de Víctor en casinos online, las compras compulsivas de Karen, y el hecho de que habían gastado más de $100,000 del dinero robado en menos de una semana. Su señoría, continuó Carlos, estos no son hijos preocupados intentando proteger a su madre. Son estafadores desesperados que necesitaban acceso a la fortuna de la señora Rosaura para pagar sus deudas y mantener sus adicciones. Vi cómo la cara de Víctor se ponía cada vez más pálida mientras Carlos revelaba detalles íntimos de sus problemas financieros. Karen lloraba silenciosamente, sabiendo que su imagen de esposa respetable acababa de ser destruida públicamente. El tercer testigo de Jorge fue aún más impactante. Era Juan Rodríguez, un investigador privado que había estado siguiendo a Víctor y Karen durante las últimas semanas. Señor Rodríguez, preguntó Jorge, ¿puede contarnos qué descubrió durante su investigación? Su señoría, documenté múltiples visitas de Víctor a casinos ilegales, reuniones con prestamistas conocidos por sus métodos violentos de cobro, y gastos extravagantes que claramente estaban financiados con el dinero robado al señor Carlos. Juan mostró fotografías y documentos que pintaban un cuadro devastador de la verdadera naturaleza de mis hijos. Además, continuó Juan, intercepté conversaciones telefónicas donde Víctor y Karen discutían planes para obtener acceso completo a las cuentas bancarias de la señora Rosaura una vez que la hubieran internado en una residencia. El fiscal mostró grabaciones de audio donde se escuchaba claramente la voz de Víctor diciendo, una vez que la vieja esté en el asilo, vamos a tener acceso a todo. 25 millones van a ser más que suficientes para pagar nuestras deudas y vivir como reyes. La voz de Karen respondía, ¿y si se niega a firmar los documentos? Karen, a los 70 años, en un asilo, con medicamentos para la depresión, nadie va a cuestionar si está mentalmente capaz de tomar decisiones. Solo necesitamos que un médico certifique que necesita ayuda, y nosotros seremos sus tutores legales. El silencio en la sala del tribunal era ensordecedor. El jurado había escuchado con sus propios oídos cómo mis hijos planeaban drogarme en un asilo para robar mi fortuna. Víctor tenía la cabeza entre las manos, sabiendo que acababa de ser expuesto como el estafador que realmente era. Pero Jorge no había terminado. Su último testigo fue el más poderoso de todos, yo misma. Señora Rosaura, me preguntó cuando subí al estrado, ¿puede explicar al tribunal por qué decidió crear el fideicomiso? Respiré profundo y miré directamente al jurado. Señores, creé el fideicomiso porque descubrí que mis propios hijos me veían como un obstáculo para obtener mi dinero, no como una madre que merecía respeto y cuidado en sus últimos años. Durante los siguientes 30 minutos, conté mi historia con una claridad y emoción que silenciaron completamente la sala. Describí cómo había descubierto los verdaderos planes de Víctor y Karen, cómo había documentado cada paso de mi decisión, y por qué había elegido proteger mi patrimonio en lugar de convertirme en víctima de sus manipulaciones. Su señoría, concluí, no soy una anciana confundida siendo manipulada por un abogado. Soy una mujer inteligente que tomó una decisión difícil pero necesaria para protegerse de hijos que habían perdido todo respeto por su madre. Cuando bajé del estrado, pude ver en los ojos del jurado que habían entendido completamente la situación. No era yo la víctima que necesitaba protección, eran ellos los depredadores de los que había necesitado protegerme. Después de mi testimonio, el abogado de Víctor, Renato Villalobos, intentó desesperadamente contraatacar.
Su estrategia cambió completamente cuando se dio cuenta de que el caso original se había desmoronado. Ya no podía argumentar que yo era una anciana incompetente, así que decidió atacar mis motivaciones y mi carácter como madre. Señora Rosaura, me dijo durante el contrainterrogatorio con una sonrisa falsa que no engañó a nadie, ¿no le parece cruel castigar a sus propios hijos por errores financieros que podrían corregir con tiempo y ayuda? Su pregunta me indignó profundamente. Señor Villalobos, robar $400,000 a un hombre inocente no es un error financiero. Planear drogarme en un asilo para acceder a mi dinero no es algo que se pueda corregir con tiempo y ayuda. Son crímenes. Pero señora, ¿no cree que como madre tiene la obligación de perdonar y ayudar a sus hijos en momentos difíciles? Jorge se levantó inmediatamente. Objeción, su señoría. El abogado está pidiendo a la testigo que justifique decisiones legales basándose en expectativas emocionales que no tienen relevancia legal. El juez aceptó la objeción, pero Villalobos continuó intentando pintarme como una madre sin corazón que había abandonado a sus hijos en su momento de mayor necesidad. Señora Rosaura, ¿no le importa que sus nietos crezcan sabiendo que su abuela prefirió proteger su dinero antes que ayudar a su familia? Esa pregunta me dolió más de lo que él podía imaginar, pero no iba a permitir que me manipulara emocionalmente en un tribunal. Señor Villalobos, quiero que mis nietos crezcan sabiendo que su abuela tuvo la dignidad de defenderse cuando sus propios hijos intentaron robarle. Quiero que aprendan que el dinero nunca debe ser más importante que el respeto y el amor genuino. Durante el receso del almuerzo, me senté en el pasillo del tribunal reflexionando sobre lo surreal de toda la situación. Hace un año, si alguien me hubiera dicho que estaría en un juicio peleando contra mi propio hijo, jamás lo habría creído. Eduardo siempre decía que Víctor tenía un buen corazón, pero era débil de carácter. Nunca imaginamos que esa debilidad lo llevaría a convertirse en un criminal. Jorge se acercó con una expresión preocupada. Señora Rosaura, tengo que informarle sobre algo que acaba de suceder. Víctor y Karen han presentado una demanda adicional alegando que usted ha estado difamándolos públicamente y que esto ha afectado la reputación profesional de Víctor. ¿Difamándolos? Por decir la verdad sobre lo que me hicieron. Es una táctica desesperada, pero tenemos que estar preparados. También han contratado a un experto en manipulación psicológica que va a testificar que usted muestra signos de paranoia y tendencias vengativas propias de ciertos tipos de demencia. La tarde del primer día del juicio se dedicó a estos expertos pagados por Víctor. Un psicólogo forense llamado Dr. Juan Herrera presentó una teoría elaborada sobre cómo las viudas mayores pueden desarrollar paranoia y comportamientos irracionales después de la muerte de sus esposos. Su señoría, declaró el doctor Herrera con una autoridad que me dio náuseas, es común que las mujeres de la edad de la señora Rosaura desarrollen lo que llamamos paranoia de persecución familiar, después de eventos traumáticos como la muerte del cónyuge. Esto las lleva a ver amenazas donde no las hay y a tomar decisiones drásticas para protegerse de peligros imaginarios. Jorge lo destrozó durante el contrainterrogatorio. Doctor Herrera, ¿evaluó usted personalmente a la señora Rosaura? No, pero basándome en los reportes. Doctor, ¿está usted testificando sobre el estado mental de una persona que nunca ha examinado? Bueno, estoy dando una opinión profesional basada en reportes proporcionados y pagados por la parte demandante. El doctor Herrera se veía cada vez más incómodo. Sí, pero... Doctor, ¿no le parece poco ético diagnosticar a una persona basándose únicamente en información proporcionada por quienes tienen interés financiero en que esa persona sea declarada incompetente? La credibilidad del experto quedó completamente destruida. El segundo día del juicio comenzó con una sorpresa que nadie esperaba. Daniela, mi nieta de 17 años, apareció en el tribunal y pidió permiso para testificar. Víctor y Karen se veían desesperados tratando de impedir que hablara, pero el juez permitió su testimonio. Su señoría, dijo Daniela con una madurez que me llenó de orgullo, quiero que el tribunal sepa la verdad sobre lo que he visto en mi casa durante los últimos meses. Con lágrimas en los ojos, mi nieta describió cómo había escuchado a sus padres planeando todo el esquema contra mí. Papá y mamá pensaban que yo no entendía lo que estaba pasando, pero escuché todas sus conversaciones. Hablaban sobre cómo iban a convencer a la abuela de que estaba loca, cómo iban a usar su dinero para pagar las deudas de papá, y cómo iban a vender la casa sin que ella supiera. Víctor se levantó desesperado.
Daniela, no sabes lo que estás diciendo. El juez le ordenó sentarse inmediatamente. Daniela continuó. También escuché cuando mamá le dijo a papá que iban a darle medicamentos a la abuela en el asilo para que estuviera más tranquila y no hiciera preguntas sobre el dinero. El testimonio de mi nieta fue devastador para el caso de Víctor. Aquí estaba su propia hija, exponiendo ante un tribunal las conversaciones privadas que había escuchado en su casa. Era la confirmación directa de que todo lo que yo había alegado era verdad. Karen intentó desacreditar a su propia hija durante el contrainterrogatorio. Daniela, tú eres muy joven y no entiendes las complejidades de las finanzas familiares. Lo que escuchaste estaba fuera de contexto. Daniela la miró con una frialdad que me recordó a mí misma a su edad. Mamá, entiendo perfectamente cuando alguien está planeando robar. Y eso es exactamente lo que ustedes estaban planeando hacer con la abuela. Después del testimonio de Daniela, Jorge presentó su evidencia final, grabaciones completas de todas mis conversaciones con él durante la creación del fideicomiso. Las grabaciones mostraban claramente que yo había iniciado todo el proceso, que había hecho preguntas inteligentes sobre las implicaciones legales, y que había tomado decisiones racionales basadas en evidencia concreta del comportamiento de mis hijos. Su señoría, dijo Jorge en su alegato final, este caso no es sobre una anciana confundida siendo manipulada. Es sobre una mujer inteligente que reconoció una amenaza real a su bienestar y tomó medidas legales y apropiadas para protegerse. Jorge mostró al jurado una línea de tiempo detallada de eventos, las visitas no autorizadas de Víctor y Karen a mi casa, sus intentos de obtener acceso a mis cuentas bancarias, la venta fraudulenta de mi propiedad y sus planes grabados para internarme contra mi voluntad. Señores del jurado, continuó Jorge, la señora Rosaura no creó un fideicomiso por paranoia o confusión. Lo creó porque sus propios hijos le demostraron que no podía confiar en ellos. Y los eventos posteriores han probado que tenía razón. El abogado de Víctor hizo un último intento desesperado en su alegato final, apelando a las emociones tradicionales sobre el respeto familiar y las obligaciones de los padres hacia los hijos. Pero después de toda la evidencia presentada, sus palabras sonaban huecas y manipuladoras. Su señoría, concluyó Villalobos, pedimos al tribunal que reconozca que una madre siempre debe perdonar a sus hijos y darles oportunidades de redimirse. Cuando el juez anunció que emitiría su decisión al día siguiente, salí del tribunal sintiendo una mezcla de agotamiento y alivio. Había contado mi verdad, había presentado evidencia irrefutable, y había demostrado mi competencia mental ante todos. Ahora solo quedaba esperar que la justicia prevaleciera. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Sabía que había luchado la buena batalla y que, sin importar el resultado, había defendido mi dignidad y mi derecho a controlar mi propia vida. La mañana de la decisión judicial amaneció clara y brillante, como si el universo mismo estuviera anunciando que la verdad finalmente saldría a la luz. Me levanté antes del amanecer, incapaz de dormir por la ansiedad, y preparé café mientras repasaba mentalmente todo lo que había vivido en los últimos meses. Jorge llegó temprano, como siempre, pero esta vez traía consigo una expresión que no había visto antes, una mezcla de confianza y nerviosismo. Señora Rosaura, pase lo que pase hoy, quiero que sepa que ha peleado esta batalla con una dignidad extraordinaria. Ha demostrado una fortaleza que muchas personas la mitad de su edad no poseen. Llegamos al tribunal una hora antes de la audiencia. El edificio ya estaba lleno de periodistas que habían seguido el caso, vecinos curiosos, y por supuesto, Víctor y Karen con su ejército de abogados caros. Me sorprendió ver a Daniela sentada en el lado opuesto de la sala, claramente separada de sus padres. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me sonrió con una tristeza que me partió el corazón. El juez entró puntualmente a las 10 de la mañana. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con una expresión seria que no revelaba nada sobre su decisión. Buenos días. Estamos aquí para la decisión en el caso Víctor Mendoza versus Rosaura de Mendoza, respecto a la impugnación del fideicomiso familiar. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la sala podían escucharlo. Jorge me tomó la mano discretamente, dándome la fuerza que necesitaba para enfrentar este momento. Después de revisar cuidadosamente toda la evidencia presentada, los testimonios de todos los testigos y las evaluaciones médicas, comenzó el juez, he llegado a las siguientes conclusiones. La sala estaba en completo silencio. Podría haberse escuchado caer un alfiler. Primero,
Respecto a la alegación de incapacidad mental de la señora Rosaura, todas las evaluaciones médicas independientes, incluida la ordenada por este tribunal, han concluido categóricamente que la señora está en pleno uso de sus facultades mentales. No existe evidencia médica alguna que respalde las alegaciones de demencia o deterioro cognitivo. Sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. El primer y más importante punto había sido resuelto a mi favor. Segundo, respecto a la alegación de influencia indebida por parte del abogado Jorge Mendoza, la evidencia muestra claramente que la señora Rosaura inició el proceso de creación del fideicomiso por su propia voluntad, hizo preguntas inteligentes sobre las implicaciones legales, y tomó decisiones racionales basadas en observaciones concretas del comportamiento de sus hijos. Jorge apretó mi mano con más fuerza. Íbamos ganando. Tercero, y más grave, este tribunal ha encontrado evidencia abrumadora de que los demandantes, Víctor Mendoza y Karen de Mendoza, perpetraron múltiples actos criminales en su intento de obtener acceso al patrimonio de la señora Rosaura. La cara de Víctor se descompuso completamente. Karen comenzó a llorar silenciosamente. La evidencia incluye, pero no se limita a, estafa agravada contra el señor Carlos Rodríguez por la venta fraudulenta de una propiedad que no les pertenecía, conspiración para privar de libertad a la señora Rosaura mediante internación forzosa, y planificación documentada para administrar medicamentos no autorizados con el propósito de incapacitarla mentalmente. El juez hizo una pausa dramática que hizo que todo el tribunal contuviera la respiración. Por lo tanto, este tribunal rechaza completamente la demanda de impugnación del fideicomiso. El fideicomiso es válido, legal, y permanecerá en efecto. Además, este tribunal está ordenando que se remita toda la evidencia criminal presentada en este caso al fiscal del distrito para que se inicien los procesos penales correspondientes contra Víctor Mendoza y Karen de Mendoza. Víctor se levantó desesperado. Su señoría, esto es injusto. Solo estábamos tratando de proteger a nuestra madre. El juez lo miró con una expresión de desdén que helaba la sangre. Señor Mendoza, proteger a su madre no incluye robar a terceros inocentes, planificar su encarcelamiento en un asilo o conspirar para drogarla. Sus acciones han sido las de criminales, no las de hijos preocupados. Pero su señoría, intervino Karen con voz desesperada, nosotros podemos pagar todo lo que debemos. Podemos arreglar esto sin procesos criminales. Señora Mendoza, el daño que ustedes han causado va mucho más allá del dinero. Han traumatizado a una señora mayor, han destruido a una familia, han estafado a una víctima inocente y han abusado del sistema judicial con mentiras y testimonios falsos. El juez consultó sus notas. Este tribunal también ordena que los demandantes paguen todos los costos legales de la señora Rosaura, así como una compensación al señor Carlos Rodríguez por los daños sufridos. Jorge me susurró al oído, señora Rosaura, hemos ganado completamente. No solo mantiene su fideicomiso, sino que Víctor y Karen van a enfrentar cargos criminales. Pero mi victoria se sintió agridulce. Había ganado la batalla legal, pero había perdido para siempre la relación con mi hijo. Mientras salíamos del tribunal, Víctor y Karen fueron arrestados inmediatamente por los oficiales que los esperaban afuera. Ver a mi propio hijo esposado y llevado a un auto de policía fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Daniela se acercó a mí en el estacionamiento, llorando desconsoladamente. Abuela, lo siento muchísimo. No sabía que mis padres eran capaces de hacer cosas tan terribles. La abracé con toda la fuerza que tenía. Mi amor, nada de esto es tu culpa. Tú tuviste el valor de decir la verdad cuando era más difícil hacerlo. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Qué va a pasar conmigo ahora? Mis padres van a estar en la cárcel, y yo apenas tengo 17 años. Daniela, mientras yo esté viva, tú nunca vas a estar sola. Vas a venir a vivir conmigo, vas a terminar la escuela, y vas a ir a la universidad. Tu futuro está asegurado. Carlos se acercó a nosotras con lágrimas en los ojos. Señora Rosaura, no tengo palabras para agradecerle. Gracias a su valentía para pelear este caso, voy a poder recuperar mi dinero y tal vez mis atacantes van a pagar por lo que hicieron. Carlos, usted también fue víctima en todo esto. Sus fuerzas para testificar fueron fundamentales para que la justicia prevaleciera. Esa tarde, Jorge y yo nos sentamos en mi sala para hacer un balance de todo lo que había pasado. Señora Rosaura,
Este ha sido uno de los casos más extraños de mi carrera. Nunca había visto una situación donde los hijos fueran los depredadores y la madre fuera la que tuviera que protegerse. Jorge, ¿crees que hice lo correcto? A veces me pregunto si debería haber tratado de ayudar a Víctor con sus problemas de juego en lugar de protegerme de él. Jorge me miró con seriedad. Señora Rosaura, usted no puede salvar a alguien que no quiere ser salvado. Víctor y Karen eligieron el camino del crimen en lugar de pedir ayuda honestamente. Usted hizo exactamente lo que tenía que hacer, protegerse de personas que la veían como una fuente de dinero, no como una persona digna de respeto. Esa noche, mientras preparaba la cena para Daniela y para mí en la cocina que Eduardo había remodelado con tanto amor, reflexioné sobre la ironía de toda la situación. Al final, el plan de Víctor para quedarse con mi dinero había resultado en que perdiera a su propia hija, su libertad, y cualquier posibilidad de heredar algo de mí en el futuro. Abuela, me dijo Daniela mientras cenábamos, ¿me puedes enseñar sobre inversiones y finanzas? Quiero aprender a manejar dinero de la manera correcta, no como mis padres. Sonreí por primera vez en meses. Por supuesto, mi amor. Vamos a asegurar que tengas todas las herramientas para ser una mujer independiente y fuerte. Al mirar por la ventana hacia el jardín donde Eduardo había plantado las rosas, supe que él estaría orgulloso de cómo había manejado esta crisis. Había protegido nuestro legado, había defendido mi dignidad, y había salvado a mi nieta de seguir el mal ejemplo de sus padres. La batalla había terminado, pero mi vida apenas estaba comenzando una nueva etapa. 6 meses después del juicio, mi vida había encontrado una nueva rutina que jamás hubiera imaginado posible. Daniela vivía conmigo ahora, y cada mañana desayunábamos juntas en la cocina mientras ella me contaba sobre sus clases y sus planes para el futuro. Había decidido estudiar Derecho, inspirada por todo lo que habíamos vivido. Abuela, quiero ayudar a otras personas mayores que estén siendo abusadas por sus propias familias, me decía con una determinación que me llenaba de orgullo. La casa que antes se sentía demasiado grande y silenciosa ahora rebosaba de vida nuevamente. Daniela había traído energía juvenil, pero también una madurez que la experiencia con sus padres le había enseñado. Juntas cuidábamos el jardín de Eduardo, cocinábamos recetas que habían estado guardadas en mi memoria durante años, y por las tardes nos sentábamos en el porche a planear su futuro universitario. Jorge venía a visitarnos regularmente, no solo como mi abogado, sino como un amigo genuino que había luchado a mi lado en la batalla más difícil de mi vida. Señora Rosaura, me dijo durante una de sus visitas, ¿ha pensado en lo que quiere hacer con el fideicomiso a largo plazo? Era una pregunta que había estado evitando enfrentar. El fideicomiso protegía mis $22 millones, pero también me daba la responsabilidad de decidir cómo ese dinero podría hacer el mayor bien posible. Jorge, he estado pensando en crear una fundación para ayudar a personas mayores que estén siendo abusadas financieramente por sus familias. Quiero que mi experiencia sirva para proteger a otros. La idea había estado germinando en mi mente durante semanas. Cada día leía noticias sobre ancianos siendo estafados por familiares sin escrúpulos, siendo forzados a firmar documentos que no entendían, siendo aislados de sus seres queridos por personas que solo querían su dinero. Yo había tenido la suerte de contar con los recursos y la inteligencia para protegerme, pero sabía que muchos otros no tenían esa fortuna. La Fundación Eduardo y Rosaura, le dije a Jorge, proporcionaría servicios legales gratuitos, evaluaciones médicas independientes y refugio temporal para personas mayores que estén siendo victimizadas por sus propias familias. Jorge sonrió con esa expresión que había aprendido a reconocer cuando tenía una idea brillante. Señora Rosaura, esa es una causa extraordinaria. Con su experiencia personal y los recursos del fideicomiso, podríamos crear algo realmente impactante. Daniela, que había estado escuchando nuestra conversación desde la cocina, se acercó con entusiasmo. Abuela, ¿puedo ayudar con la fundación? Podría empezar como voluntaria mientras estudio, y después tal vez trabajar allí como abogada. Ver a mi nieta tan emocionada por ayudar a otros me confirmó que habíamos tomado el camino correcto. La tragedia que había destruido mi relación con Víctor se estaba convirtiendo en una oportunidad para hacer algo positivo en el mundo. 3 meses después, recibí una carta inesperada. Era de Víctor, escrita desde la prisión donde estaba cumpliendo su sentencia de 4 años por estafa agravada. Mamá, comenzaba la carta. He tenido mucho tiempo para pensar sobre lo que hice, y finalmente entiendo el daño terrible que te causé.
Leer sus palabras me provocó una mezcla de emociones que no esperaba. Parte de mí quería romper la carta sin terminar de leerla, pero otra parte, la parte que había sido su madre durante 35 años, necesitaba saber qué tenía que decir. Sé que no merezco tu perdón, continuaba la carta, pero quiero que sepas que en estos meses en prisión he estado recibiendo ayuda para mi adicción al juego. Por primera vez en años, puedo pensar con claridad sobre lo que realmente importa en la vida. Jorge me había advertido que esto podría pasar. Señora Rosaura, es común que los familiares que han cometido estos abusos intenten reconciliarse después de enfrentar las consecuencias. Usted no tiene ninguna obligación de responder o perdonar. Pero mientras leía la carta de Víctor, no pude evitar recordar al niño que había sido, al joven que había tenido tantos sueños, al hombre que había comenzado a perderse en las adicciones y las malas decisiones. He perdido todo, escribía, mi libertad, mi familia, la confianza de mi propia hija. Pero tal vez eso era necesario para que finalmente viera la verdad sobre lo que me había convertido. La carta terminaba con una súplica que me partió el corazón. No te pido que me perdones todavía, porque sé que no he ganado ese derecho. Solo te pido que no cierres completamente la puerta a la posibilidad de que algún día pueda demostrar que he cambiado realmente. Esa noche, hablé con Daniela sobre la carta de su padre. Abuela, ¿qué vas a hacer? No lo sé, mi amor. Parte de mí quiere creer que realmente ha cambiado, pero otra parte me recuerda que ya me mintió y me traicionó antes. Daniela, con esa sabiduría que había desarrollado a través del dolor, me dijo algo que me sorprendió. Abuela, tal vez no tienes que decidir ahora mismo. Tal vez puedes esperar y ver si sus acciones en el futuro coinciden con sus palabras. Un año después del juicio, la Fundación Eduardo y Rosaura había ayudado a más de 50 personas mayores a protegerse de abuso financiero familiar. Carlos, que había recuperado su dinero gracias al proceso judicial, se había convertido en uno de nuestros voluntarios más dedicados. Señora Rosaura, me decía frecuentemente, usted convirtió la peor experiencia de mi vida en una oportunidad para ayudar a otros. Daniela había comenzado sus estudios universitarios en Derecho y se había convertido en una joven extraordinaria. Veía en ella la fuerza y la integridad que había faltado en su padre, y sabía que Eduardo estaría increíblemente orgulloso de la mujer en la que se estaba convirtiendo. En cuanto a Víctor, había decidido responder a su carta con una respuesta breve pero honesta. Hijo, me alegra saber que estás recibiendo ayuda. El perdón es un proceso, no un evento. Si realmente has cambiado, tendrás que demostrarlo con años de acciones consistentes, no solo con palabras. La puerta no está cerrada, pero tampoco está abierta. Eso depende de ti. Una tarde, mientras Daniela y yo trabajábamos en el jardín que Eduardo había plantado con tanto amor, ella me preguntó, Abuela, ¿te arrepientes de haber creado el fideicomiso? ¿Te arrepientes de haberte defendido? Miré las rosas que florecían cada primavera, pensé en la fundación que estaba ayudando a tantas personas, consideré el futuro brillante que le esperaba a mi nieta, y reflexioné sobre la dignidad que había preservado al negarme a ser víctima. Daniela, mi amor, defender tu dignidad nunca es un error. Proteger lo que has construido con trabajo honesto nunca es egoísmo. Y enseñar a otros que merecen respeto, sin importar su edad, nunca es algo de lo que arrepentirse. El sol comenzaba a ponerse sobre el jardín, pintando el cielo de colores dorados que me recordaron todas las tardes felices que Eduardo y yo habíamos compartido en este mismo lugar. Había perdido a un hijo, pero había salvado mi dignidad, había protegido mi patrimonio, había ganado a una nieta maravillosa y había encontrado una nueva misión en la vida. A los 67 años, había aprendido que a veces el acto más amoroso que puedes hacer por tu familia es negarte a permitir que te destruyan. Había aprendido que la verdadera fortaleza no viene de ceder ante las demandas de otros, sino de mantenerse firme en tus principios cuando todo el mundo te dice que te rindas. Mientras el viento mecía suavemente las rosas de Eduardo y Daniela me contaba sobre sus sueños para el futuro, supe que había tomado las decisiones correctas. La vida me había presentado una prueba devastadora, y no solo la había superado, había salido más fuerte del otro lado. Esa noche, me dormí en paz, sabiendo que Eduardo estaría orgulloso de la mujer que me había convertido en los años posteriores a su muerte. Había protegido nuestro legado, había criado a nuestra nieta con amor y sabiduría, y había usado nuestra fortuna para hacer el bien en el mundo. Y si Víctor realmente había cambiado, como afirmaba en sus cartas, tal vez algún día tendríamos la oportunidad de reconstruir nuestra relación sobre una base de respeto mutuo. Pero si no,
Ya había demostrado que podía vivir una vida plena y significativa sin permitir que nadie me faltara el respeto. Al final, había aprendido la lección más importante de todas, que nunca es demasiado tarde para defenderte, para proteger tu dignidad y para comenzar un nuevo capítulo en tu propia historia.